bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Hoy tenemos directo venezolano porque Venezuela es una cuestión clave en este canal, una cuestión que se toca con mucha frecuencia. Y lo primero que quiero hacer hoy es felicitar a todos los papás venezolanos, puesto que hoy es su día. Además de felicitar a los papás venezolanos, lo hago con los papás argentinos, colombianos, peruanos, cubanos, mexicanos, ecuatorianos y de la mayor parte de los países de Iberoamérica. Hay alguna que otra excepción, pero en la mayor parte de los países iberoamericanos y también en Estados Unidos, hoy es el Día del Padre. Así que felicidades. Esto es para empezar. Y para hablar hoy de cuestiones no tan festivas, pero que no por ello hay que dejar de tocar, tenemos aquí a Juan Carlos Pérez. Gabón, Juan Carlos. Buenas tardes, pues sí, no va a ser en parte agradable, pero bueno, la verdad es como es y así hay que darle tratamiento. Y a Joan Jordi Aventín, coordinador de F98. Muy buenas, Joan Jordi. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Por supuesto, un placer. Bien, pues tengo que empezar con algo que no es agradable, pero que es la razón de ser en gran parte de estos directos, y es la siguiente. Lo voy a compartir. La cifra de presos políticos de Venezuela. Foro penal a 11 de junio. 926, de los cuales 4 son menores de edad y 46 desaparecidos. Esta cifra, debo decir que no se ha movido sustancialmente desde que se celebraron esas elecciones fake del régimen hace 3 semanas. Quiero hablar, ya que hoy es el Día del Padre, de aquellos padres que no pueden estar con sus hijos porque están presos en el Helicoide, en Tocorón, en el Rodeo. Entre ellos, el yerno del presidente constitucional, Edmundo González Urrutia, que lo está únicamente por ser el yerno de Edmundo, o, sin ir más lejos, de Juan Pablo Guanipa. Y de tantos otros. Yo hoy podría compartir varios de los vídeos que han hecho organizaciones de derechos humanos en Venezuela. No lo voy a hacer básicamente porque hay ciertas cosas que deseo no exponer, ¿de acuerdo? Y espero que eso se entienda, porque en algunos casos hablan hijos de presos políticos, pero es algo significativo de lo que sigue sucediendo. Y ante esto nos tenemos que comer una convocatoria fake, una convocatoria que es un escarnio para los demócratas venezolanos, de elecciones municipales para el día 27 de julio. 27 de julio, justo un año después, para renovar, según ellos, todos los municipios del país. Salió ayer ese payaso vestido de militar que ostenta el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, presentando a los principales candidatos del PSUV, Polo Patriótico Simón Bolívar, ¿no? No me gusta nada tener que hablar de él, pero toca hacerlo. Entonces, esto es de BTV. Diosdado Cabello amenazó a candidatos a alcaldes para el 27 de julio, ¿no? La presentación se hizo, lo aclaro, de los candidatos a los municipios con mayor densidad poblacional del país, ¿no? Sería una lista de 86 candidatos, hay muchos más municipios en Venezuela, pero digamos que los principales sí se presentaron. Y bueno, ¿qué dijo el payaso este? Con perdón de los profesionales del circo, a los que respeto mucho. Se los advierto con tiempo desde hoy. El Polo Patriótico y el PSUV van a actuar en el caso de que alguien se desvíe. No vamos a esperar 4 años.
sentenció Cabello durante el anuncio de los candidatos del régimen para las ilegales elecciones municipales del próximo 27 de julio. ¿No? Bien, ¿qué es lo que está diciendo? Que en caso de que algún alcalde le salga levantisco, haga algo que no tiene que hacer, bueno, como ya el 10 de enero cruzaron el Rubicón y ahora mismo son un régimen de facto, pues seguirán actuando como lo que son. Y para complementar esto voy a poner a Diosdado y su última deposición. Un alcalde no es para que esté en una oficina. Se lo advierto con tiempo desde hoy a los que aspiren a ser alcaldes y salgan electos. El Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela van a actuar en el caso que alguien se desvíe del camino que lleva. No vamos a esperar 4 años, no. Si el pueblo a través del Gran Polo Patriótico lo puso, el pueblo a través del Gran Polo Patriótico le va a exigir que se retire y ponga el cargo a la orden que si quiera cumplir con los lineamientos establecidos del Plan de la Patria y la 7T. Porque ser alcalde en estos tiempos no es un privilegio. Aquí ser alcalde era un privilegio en la Cuarta República. ¿Sabes qué decían en la Cuarta República? Hay que acercar el poder al pueblo. Nosotros decimos, hay que darle poder al pueblo, que es distinto, totalmente distinto, porque ellos hablaban de aquello, los de más edad aquí se acuerdan de la descentralización, ¿verdad? La descentralización, que no era otra cosa sino que el poder de las mafias, de los Salas Romer, de los Enrique Mendoza. Sí, claro. Bueno, Diosdado, 2 cosas. Primera, has dejado muy claro que a ti la democracia representativa te importa un carajo, en tanto en cuanto si no hacen los alcaldes lo que tú quieras, los vas a remover. Y segunda, que te importa un carajo la descentralización administrativa. Bueno, era algo que ya sabíamos, pero está bien que lo digas a las claras. Y ahora, opiniones, por lo que hemos visto. Me resulta alucinante tener que escuchar este tipo de cosas porque habla como de la Cuarta como si fuera ayer por la tarde, y han pasado más de 25 años desde que Hugo Chávez se puso a la banda presidencial. Es como cuando en la revuelta aquella conocida como la Revolución Cultural hablaba Mao Zedong en términos como si hubiera que hacer esa revolución, como si prácticamente la banda de los criminales guerreros que habían sucedido al Imperio Medio aún estuvieran por ahí y no hubieran ganado la guerra civil en 1949 y estaban en 1967. Con lo cual parece que para algunos haber estado décadas en el poder no les afecta en el discurso. Siguen con el mismo rollo, lo sueltan, como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad en tal y como están las cosas. Por el otro lado, en el tema municipal, no quiere responder al hecho de qué casuísticas está pensando. ¿Qué está pensando que es lo que es desviarse? Desviarse sería reconocer a Edmundo González Urrutia, tal vez eso sería bastante desvío. Desvío sería cuando el PSUV desde el mando central, y él puede dirigirlo, diga, hay que hacer salones de baile. Y diga, nosotros no, vamos a hacer boleras. Y entonces ahí es cuando le digan, no, te quitamos el cargo. Ese tipo de... o está pensando en el que se vistan de la franela rojita y luego se descubran y digan, no, yo siempre fui amante de María Corina. Sería interesante que dijeran qué detalle. Pero es que en paralelo no están haciendo el tema de las comunas. Porque esto recuerda a como uno tiene seguramente os ha pasado. Cuando en Navidad sacas las luces del año anterior, siempre están entrecruzadas unas y otras, y al final no sabes dónde están para ponerlas en el árbol. Pues el sistema este de comunas, municipios, es un poco como el régimen del acuarelista austríaco, en donde decía, cualquiera, el que quiera un cargo, que lo tome, y dentro del caos reinaba desde arriba, desde Berchtesgaden,
el acuarelista austríaco. Pero también se acerca a lo que supone Mussolini y el modelo corporativista, por ejemplo con el asunto de la asamblea constituyente. Pero bueno, estos son elementos que son más de pensamiento político que tal vez de elementos prácticos, que seguro que Joan Jordi tiene algo de esto para comentar. Muy buenas noches, Muad'Dib, gracias por estar aquí. Y nada, Joan Jordi, tu turno. Pues bien, a ver, antes que nada, sobre todo cuando hablamos de Venezuela, y la gente que nos mira que es de Venezuela lo sabe, estamos hablando de un estado fallido, o sea que en este aspecto que no me sorprende nada de que salga una persona a decir, mira, tú haz lo que tenga que hacer. En todo caso, tampoco creo que les haga mucha falta hacer avisos. Seamos honestos, los alcaldes que ganarán en gran mayoría serán alcaldes de ellos o alcaldes ya... sería muy raro que algún alcalde opositor ganara. A ver, leo esto en lectura de que va hacia los suyos propios, porque también es verdad que en una elección de alcalde es más difícil controlar al alcalde que pueda ganar en un estado, en un municipio de la ciudad, en un municipio del estado de Amazonas, por ejemplo. Es más difícil hacer el control, ¿no? Y más porque, a ver, en líderes provinciales o elecciones regionales como tuvimos, o de parlamento, sí que es más fácil controlarlos, pero aquí no, aquí puede ganar uno de PSUV, pero que después, pues, le importe un poco un bledo lo que diga el PSUV, ¿no? Y a esto quería entrar un poco, y a lo mejor es un aviso más, porque no controlan tanto quién es candidato a todas partes. Ya sabemos cómo va esto de las municipales, que hasta en países de Europa se te puede colar un friki en cualquier sitio. Y seguramente ellos, al contrario de aquí, que no nos gusta que se meta un friki, ellos a lo mejor están pensando, ojo, que nos va a meter algún infiltrado, o que se nos van a meter algún alcalde infiltrado, o si no infiltrado, algún alcalde que es tibio con el mundo. Que eso tampoco lo quieren. O sea, ellos quieren 100% religiosos, como algo... Es una forma de hablar, ¿me entendéis? Y aquí en una elección así, pues nunca se sabe, ¿no? En todo caso, no me sorprenden las declaraciones si hablamos así, intentar leer un poco entre líneas de lo que, por la razón por la cual dice esto, porque al final este señor, el que vemos aquí, es un salvaje, pero es un salvaje que sabe muy bien lo que dice, así que hay que tener muy en cuenta entre líneas lo que comenta. Y bien, curioso, yo no lo había escuchado esta declaración, así que me parece curioso y también, como siempre, pues peligroso, ¿no? Lo que pasa es que en Venezuela ya estamos completamente acostumbrados. Por otra parte, ya para terminar, digo que me sumo a esta felicitación a los padres venezolanos y también sobre todo a aquellos que no pueden celebrar con sus hijos, ¿no? O esos hijos que no pueden celebrar con sus padres, porque unos u otros están en la cárcel perseguidos o hasta exiliados. Ojo, que a veces también se nos olvida. Fíjate, es una reflexión interesante, pero creo que tenemos que poner en contexto algo. En Venezuela solo hay 335 municipios en todo el país. Lo que significa, y quien sepa algo de las dimensiones de Venezuela sabe que no es un país pequeño, que realmente el PSUV sabe a quién pone hasta en el último municipio, como mínimo como alcalde. Otra cosa, pueden ser los consejos municipales, pero controlar todos los alcaldes en un país como Venezuela es relativamente fácil. Sí, pero no es tan fácil como una parlamentaria o una elección provincial. Es que si lo dices por algo, o sea, que lo digo de forma pública, o sea, estoy de acuerdo contigo que es más fácil que en España, por ejemplo, pero esta declaración amenazante tiene alguna razón de sí, no lo dice por... A mí me da la sensación que hay alguna cosa detrás. ¿Qué puede haber detrás? ¿Miedo? Ostras, yo no los veía tan torpes. Yo creo que va por dos lados, es decir, creo efectivamente que es una advertencia a los suyos, pero es también una advertencia exterior, porque si no esto no lo hace cuando lo graban. Exacto. Quiero decir, estamos hablando de que en este caso a Diosdado Cabello le interesa mostrar que él es quien manda, que él tiene el poder real, probablemente más poder real del que tiene Nicolás Maduro, seamos claros, porque quien controla en última instancia los aparatos represivos es Diosdado Cabello,
no es Maduro. Y probablemente esta es una demostración de fuerza. Además que a Diosdado Cabello le encanta este tema chabacano de hacerse el matón. Es que le gusta, ¿no? E incluso es exhibicionista en esto, ¿no? Entonces, casa mucho con la psicología del personaje, ¿no? Pero sí, yo creo que puede ser un doble mensaje, hacia adentro y hacia afuera. Sí, que casa muy bien con la historia, porque ahora estoy leyendo justamente en mitad de la lectura de El telón de acero, un libro de Anna Applebaum, acerca de cómo se robó Europa Oriental entre 1946 y 1953. Habla específicamente del periodo stalinista. Luego se puede ampliar respecto de lo que sucedió en Berlín y en Alemania Oriental en el 53, Budapest y Hungría en el 56, Praga y Checoslovaquia en la primavera de 1968, y también con la situación de Gomulka, que lo estuvo aquí en el 68, en Polonia, y Solidarność en 1980-81, con lo cual el espejo es amplio, pero comenta cosas curiosas que antes de la toma efectiva del poder, aun con elecciones pluripartidistas, fueron en contra de los grupos de jóvenes, porque si no los podían controlar ellos, o tenían una psicología respecto de lo que era la sociedad y que no les repercutía de una manera objetiva para la mentalidad que tenían los revolucionarios, primero los eliminaron y luego controlaron primero el Ministerio de Interior y pusieron en marcha policías secretas. Con lo cual ahí tenemos un poco el retrato robot de Diosdado, que sería un poco esto, de tratar de controlar a los colectivos, la policía secreta, y tiene el Ministerio del Interior como ser el eje fiel del control de lo que pueda quedar de revolucionarios. Es que hay algún sincero todavía, porque creo que a estas alturas, como se está viendo todo, lo que se vio el año pasado respecto de las elecciones, lo que se ha visto respecto de alimentos, educación, sanidad, el estado de pobreza enorme, dudo que pueda convencer a gente que no ya esté afiliada en el PSUV, si es que quedan todavía unos cuantos. Así que la situación amerita eso, política comparada, de entender qué ha pasado en otros lugares. Y en Venezuela está complicado porque nos rompieron los esquemas, sobre todo porque pusieron en marcha eso que comenté yo, que era poner en el frontispicio, que es lo importante, mantener el poder. Todo el resto se puede sacrificar. Buena reflexión. Tenemos aquí a Mobdip, que nos deja el like. Muchas gracias, Mobdip. Sí, que Madrid está bien, que ha dejado el like. Lo de suscribirse no hace falta que lo diga, porque está suscrito, pero el resto, suscríbanse. ¿Sí? Lo cual me ayudará a que pueda estar más a menudo aquí. Bueno, yo esto debo decir que empecé tanto como Joan Jordi en F98, como Juan Carlos en su canal, porque me va la marcha, igual que les va a ellos, ¿no? Pero bueno, es verdad que si os suscribís, si os hacéis miembros, desde 0,99 euros al mes, pues voy a tener más tiempo para poder dedicarme a esto. Que además de hablar de Venezuela, lo hago también de otros países latinoamericanos, de España de vez en cuando, incluso también de libros, series y varias cositas. Entonces, hecha ya la cuña publicitaria, Joan Jordi, ¿querrías complementar algo a lo que ha dicho Juan Carlos? A ver, no mucha cosa, porque realmente tampoco quiero repetirme. Sobre todo decir que Diosdado y Maduro se complementan, o sea, Maduro es el cabeza de turco al final, y posiblemente aquí el peligroso, no posiblemente, seguro el más peligroso es Diosdado. O sea, para mí Diosdado es muchísimo peor que Nicolás Maduro. Nicolás Maduro al final no deja de ser un muñeco que seguramente él, decisión propia, no acostumbra a tener, y el día que se reviente de una vez este régimen hay que tener en cuenta esto, no solo ir a por Maduro, sino también ir a por todos los demás que le dan cuenta, y después también todos aquellos que no sabemos quién son, que también seguramente están por ahí detrás. Y esta maquinaria que decía Juan Carlos, es que al final tenemos el Partido Socialista Unido de Venezuela, se ha cargado, o sea, me acuerdo en 2015, 2010, tenía aliados reales, Patria para Todos real, Partido Comunista de Venezuela, hasta el propio Tupac Amaru
que también lo intervinieron, o al menos lo... Pero eran aliados reales, eran partidos políticos que decidían, o agrupaciones políticas, o agrupaciones polémicas, también en algunos casos, que decidían unirse al PSUV. Por ejemplo, ahora el Partido Comunista de Venezuela es el más fácil de decir, pero es que yo creo que Patria para Todos es un poco lo... Son partidos que han decidido no continuar y lo han dicho, no, vosotros, aunque no seáis mi propio partido, me apoyáis. Y quitaron a la dirección y pusieron otra suya. Es como, hostia, ya no, perdón, es que no solo están manipulando lo que es la elección del país, manipulando lo que quiere la gente, manipulando lo que quiere la ciudadanía, sino es que también están manipulando otras agrupaciones políticas que históricamente habían sido de izquierdas, cuando hablaba con Carlos sobre el tema de las ideas, de sacrificar. Bien, es que toda la gente es un poco idealista, o gran parte de la gente idealista del PSUV se ha ido del PSUV y también están en organizaciones de izquierdas o en organizaciones que son cercanas a la gente. Termino. Una parte de la declaración del Diosdado es que habla de dar el poder a la gente. A mí me parece gracioso. La gente votó a Edmundo González. Así que sería muy gracioso, ¿no? Es muy gracioso su realidad. Yo no sé si les pasa eso de repetir tanto una mentira te lo crees, o repetir tanto una mentira la hace realidad. O sea, puedes ser un poco o puedes repetir la propaganda que se hacía en las dictaduras europeas en los 40 y 30. Pero es que también esto da el poder a la gente. Hazlo de verdad, hombre, hazlo de verdad, a ver si tienes cojones, porque realmente de verdad no lo hace, de verdad no da el poder a la gente, ¿no? En fin, es que me parece interesante y curioso al mismo momento, y que si una persona emocional lo escucha, o que una persona que tenga a un padre, por ejemplo, ahora mismo encarcelado, escucha esto, pues yo entiendo que mucha gente pues cada coger al señor este y, bueno, lo a picar. En el mejor de los casos, encarcelado. En el peor, torturado. Por eso me refiero. No, me parece perfecto lo que has comentado, era por complementarlo. Sí, tal cual. Digo porque se entiende el cabreo, ¿no? Que muchas veces dicen, no, es que estos venezolanos son muy violentos. Hombre, es que a ver, cuando hay alguna reacción un poco de alguien, no, hay que... Estamos aquí en YouTube monetizado, no voy a decirlo, pero hay gente que tiene reacciones duras contra Diosdado. Pero es que es normal, o sea, está diciendo esto y después con toda la cara por detrás. Claro, a nosotros nos parece obvio, pero es que hay mucha gente en España y en Europa que no le parece tan obvio. Sí, y es un problema. De todas maneras, precisamente para esa gente a la que no le parece obvio, tengo esto. De lo cual, por cierto, Joan Jordi, no es la primera vez que tú hablas, pero creo que va a ser bueno mostrarlo. Aquí está. Voluntad Popular y el Partido Comunista de Venezuela no participarán en las elecciones municipales de julio. El Partido Comunista de Venezuela. Eso es que son los primeros que están diciendo que este es un circo. Ojo, junto con el Partido Comunista de Venezuela están otros grupos demócratas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Primero Justicia no va a ir a las elecciones y tampoco va a ir a las elecciones Vente Venezuela, que es el partido de María Corina Machado. Los únicos alacranes, mira, y aquí están, banderas del Partido Comunista de Venezuela, que además, para los que no lo sepan, en Venezuela el anagrama del Partido Comunista de Venezuela es un gallo, no es la hoz y el martillo, ¿no? A título anecdótico. Pero, precisamente, se señala primero Voluntad Popular, un comunicado de X, esto es de Infobae. Dijo: Voluntad Popular acompaña al pueblo venezolano en su decisión de no participar en la próxima farsa electoral de Nicolás Maduro. Esto es Voluntad Popular. De acuerdo, que hicieron un comunicado en X. La plataforma unitaria no ha dicho nada, pero sí puedo decir, por ejemplo, aquí está,
el Partido Comunista de Venezuela alegó que bajo la actual administración las elecciones se han convertido en una fachada para dar apariencia de legalidad al régimen de Maduro. Sigue diciendo el Partido Comunista de Venezuela: los mecanismos de participación popular también han sido secuestrados. Solo pueden postularse quienes cuenten con el visto bueno del poder. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y esto, para los que me vengan en plan conspiranoico, este es el Partido Comunista de Venezuela. No es la derecha extrema o la extrema derecha. No, es el Partido Comunista. Tranquilos, a Boric ya le dije este Diosdado Cabello de que era poco menos de extrema derecha, así que remilgos a la hora de decir cosas no tiene ninguno. Claro, pero luego tenemos Vente Venezuela, por supuesto, no va a ir tampoco. Primero Justicia tampoco. Los únicos que sí que están entusiasmadísimos con ir son Un Nuevo Tiempo. Es decir, Rosales. Es decir, Capriles. Es decir, los alacranes funcionales para el régimen, porque es lo que están haciendo, de alacranes. ¿Sabéis en qué gastaban el dinero cuando había superávit en ciertos ayuntamientos, ciertos municipios, en renovar, hiciera falta o no, las aceras, las papeleras, las farolas? Esto es responsabilidad municipal, es la máxima responsabilidad municipal. Hay que fijarse en eso. Vale, esta gente de los alacranes quiere ir a las municipales, ¿pero para qué? Porque votar no es solamente ejercer una papeleta, una urna, también tienen que ser competidas. Cuando vas a unas elecciones, para serlo, tienes que poder perder. John Jordi, ¿qué te querías hablar antes? Sí. No, decía que he estado echando una ojeada al Twitter del Partido Comunista de Venezuela y hablan de sindicalistas suyos detenidos, estudiantes detenidos, abogados también suyos del partido detenidos, chicos que estaban hablando en contra del régimen detenidos, y una denuncia que sus símbolos están siendo cogidos por el régimen. El Twitter del Partido Comunista de Venezuela, aparte de un comunicado de lo que acabas de decir, que realmente tampoco voy a repetirlo, ¿no? Pero me parece significativo, sobre todo porque hay dos partes que nos dan mucha rabia, ¿no? En primer lugar, tenemos a los propios venezolanos que se venden seguramente por presunta corrupción al régimen, que si no se entiende. Y en segundo lugar, pues tenemos a los que son de aquí de países hispanohablantes, porque uno de Europa que no se entera del clima, puedo llegar a entender que se coma la propaganda, ¿no? Pero de países hispanohablantes con, por ejemplo, muchos, menos en España, muchísimos venezolanos estando por ahí, o sea que no estamos hablando de un país que Venezuela queda lejos, ¿no? Porque, no, es que queda lejos, no, amigo, no hay muchas excusas, hay un montón de venezolanos que han sufrido el régimen que están ahora mismo en España. O sea, si eres de España y apoyas a Maduro, te pasa algo, ¿no? Te pasa algo, porque hay mucha gente, y Sudamérica también, etc., ¿no? Y hay pues bien, hay esta parte, ¿no? Los españoles que están, y después la izquierda que habla de derechos humanos y después apoya a Venezuela, a Chávez y a Maduro, y después tenemos a los propios, ¿no? Estos dos grupos son dignos de estudio, ambos, ¿no? Son los dos que nos hacen mayor rabia, supongo que por la parte de la gente que apoya a Maduro en España es porque son los que hablan mucho a favor de derechos humanos, son los que más se llenan la boca, los que más dicen tener autoridad moral para hablar de cualquier dictadura y de cualquier tema, y después, cuando una persona que era de su partido o que era del ámbito se va a hacer conferencias en el Eurocoide, no defienden o no dicen nada, como me pasó en un debate no hace tanto que estaba, creo que Xavier haciendo de moderador, ¿no? Esto nos pone las manos en la cabeza. Pero es que los propios venezolanos que han estado en contra de esta dictadura y que ahora se están vendiendo a todo este, que no sé cómo decir, no sé qué adjetivo usar, pero a esta fantasmada, esos también nos dan mucha rabia. Y al final había una frase de un tal
Vladimir, que decía que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Tanto Rosales, tanto los izquierdistas que hablan de derechos humanos que apoyan a Maduro, son parte del problema. Y si en algún momento se acaba esta dictadura y el señor Rosales va de listo, también se debe investigar y también se debe mirar el por qué está aceptando esta patraña de ser la oposición legal de Venezuela, porque no lo hace de gratis. Esto hay que investigarlo una vez se acabe este régimen y hay que todos tienen que pasar cuentas y rendir cuentas. Para mí es muy importante. Y según la izquierda esta española, ¿qué tal? Ya es otro debate que yo no sé qué haría con ellos, pero también les mandaría un billete y les pondría en medio de Petare y ahí que aprendan lo que es estar en Venezuela y ver lo que está ocurriendo en Venezuela también en tema de Venezuela. Estas son las dos cosas que me venían, sobre todo, y perdonad que me he enrollado y que me he esverado, por leer el Twitter del Partido Comunista de Venezuela, que son una gente que no son muy lejanos, por ejemplo, a Podemos, o que no son muy lejanos a otras organizaciones de izquierdas, o al señor, por ejemplo, Manu Pineda de Izquierda Unida, que para mí son las personas más desagradables que hay en la política. No, totalmente de acuerdo. Yo además doy aquí una reflexión en abierto, es decir, cuando caiga la dictadura en Venezuela, cuando caiga la dictadura en Cuba, cuando caiga la dictadura en Nicaragua, habrá que hacer unos juicios en Nuremberg. ¿En qué sentido? Habrá que pedir responsabilidades a los jerarcas y a aquellas personas que hayan estado directamente relacionadas con la represión y con la corrupción del régimen. Porque es una cuestión de reparación. ¿De acuerdo? Es decir, las personas que ahora mismo están torturando a presos en el helicoide no pueden salirse de rositas de ninguna de las maneras. Nunca mejor dicho. Claro, pero digo esto del helicoide, lo digo también del chipote en Nicaragua y lo digo también de Mar Verde o Combinado del Este en Cuba. No, es decir, si algún día hay un cambio democrático, aquí habrá que exigir responsabilidades y habrá que ver si lo que ha habido por parte de algunos alacranes es únicamente estunticia o si han sido otras cosas. Y si han sido otras cosas, habrá que ponerlas encima de la mesa. Sí, efectivamente, les gusta mucho apropiarse de la historia, ya sea reciente y lejana. Xavier, ¿tú has visto el programa que hice hoy sobre Maburro? Hablando de Oriente Medio, el muchacho, y olvidando la historia de la propia Venezuela, de los años 30, cuando tuvo un gobierno dictatorial favorable al acuarelista austriaco y al señor de Italia, al Benito Mussolini. Ese partido comunista que ahora denuncia la farsa estaba ilegalizado en ese momento. Y luego estuvo el tránsito en los años 40 para acabar desligándose de apoyar el régimen de Alemania y de Italia, a pesar de que el padronazgo más o menos de Perón, que en Argentina estuvo hasta el último momento, hasta el 45, prácticamente enamorado del acuarelista austríaco y de Paquita la culona y todo esto, Venezuela tuvo un papel en buena medida como suministrador de hidrocarburos de Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña. Esto es interesante porque luego Maburro, como ilegal ocupante de Miraflores, nos lo encontramos el 9 de mayo en Moscú, con no sé qué historias, cuando la única realidad histórica de Venezuela ha sido con los anglosajones occidentales, que fueron los que ganaron la guerra, y sin el frente oriental no hubieran tenido el préstamo y arriendo y muchas ayudas de Estados Unidos y del Reino Unido, la Unión Soviética no habría tenido la situación que tuvo. Pero seguro que, Joan Jordi, tú lo sabes seguramente mejor por practicidad, el régimen chavista ocupó para sí los símbolos de la patria. Robó el escudo, robó la bandera, robó el himno, robó el Panteón Nacional, robó a Simón Bolívar, robó a los próceres de la patria, lo robó todo para patrimonializarlo. Con lo cual,
todo lo que no sea ellos dicen que es antipatriótico, lo cual resulta curioso porque en el ámbito de la izquierda está la contradicción primaria y secundaria que hablaba del internacionalismo, lo cual ciertamente resulta un combo muy pastoso a la hora de, al final, acabar haciendo lo que yo diga es lo que vale, que a fin de cuentas es lo que Diosdado acaba de decir antes. Hacedme caso a mí, que yo soy el que vale. Y luego, si voy cambiando de opinión, pues bueno, pues como tío Antonio, no pasa nada. Esto es lo que realmente la oposición venezolana sí que hace mejor. El tema de que, por ejemplo, la bandera, el himno, lo intenta evitar que el régimen pues quiera, porque quiere esto, completamente de acuerdo con el compañero, ¿no? Porque vemos como el régimen venezolano, la bandera de Venezuela, hay una pequeña cosita, que es que el régimen lo usa con 8 estrellas y la oposición, mucha gente en la oposición lo usa con 7, y esto es una polémica que hace muchísimo tiempo que lo veo, porque el chavismo cuando... Sí. Se supone que en el Congreso de Angostura, Simón Bolívar dijo que había que incorporar una 8ª estrella a la bandera de Venezuela por el Esequibo. Pero claro, el Esequibo es un proyecto imperialista. Sí, están en contra del imperialismo, pero todos aquellos que están en contra del imperialismo después compran el imperialismo si hablamos de unos mismos. Es que esto es el tema. Y bien, eso. Sí, bueno, eso es lo que quería decir. Pero fíjate, has puesto encima de la mesa, habéis puesto un debate interesante y que me sirve para explicar lo siguiente. Yo, la bandera que pongo ahora mismo es la oficial en mis directos. ¿Pero por qué pongo la bandera oficial? Porque las fuerzas democráticas se presentaron el 28 de julio respetando la legalidad de la Constitución bolivariana. Exacto. Claro, entendamos una cosa, que los que han conculcado su propia legalidad son los señores de la dictadura, y que se han convertido en gobernantes de facto, como podría ser Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla. Eso es Nicolás Maduro ahora mismo, desde el 10 de enero. Quiero decir, por eso yo me consta que una parte importante de la oposición utiliza la bandera tradicional de Venezuela. Mi postura es muy simple, yo voy a utilizar la bandera oficial en tanto en cuanto los demócratas venezolanos se han presentado respetando ellos la legalidad. Los que no la respetan son los de la dictadura. El día que haya un cambio, yo encantado de cambiarla. Pero sí me parece interesante decir esta explicación, porque no es como en el caso de Belarus. En el caso de Belarus, la oposición toda utiliza otra bandera. En Venezuela es un tema más controversial, ¿no? Entonces... Sí, no, y además esto no estaba pidiendo turno, porque estaba como rascándome, pero bueno, si quieres puedo continuar. No, con el tema de Belarus es que directamente Lukashenko cambió la bandera para su propia, ¿no? Esto es como si... Es que no sé cómo... Porque lo que hizo Lukashenko es usar la que era la de Belarus durante la URSS, y claro, evidentemente la oposición democrática no está a favor de eso. Igual que claro, es que los países postsoviéticos son interesantes, menos Polonia, que no cambió mucho. Georgia cambió, Kazajistán cambió, todos cambiaron la bandera, ¿no? Como para romper con el régimen anterior, en vez de apropiarse y tal. Y después, el tema de la apropiación de símbolos es interesante, porque pasa en dictaduras, pero también pasa en democracias esto. O sea, no nos vayamos ahora a poner las manos en la cabeza. O sea, en España, por ejemplo, tenemos la bandera de España. Sociológicamente hay un sector de la gente que se siente muchísimo más identificado con esa bandera que otra. O sea, hay gente que directamente, creo que el compañero José Luis siempre quiere que le pongan símbolos republicanos. Él prefiere que le pongan la bandera de la República antes que la bandera española. De la Segunda República, no de la primera. Bueno, sí, pero me entendéis, la Segunda República antes que otro símbolo. Durante algún momento de mi vida que compré algún símbolo así, yo compré una bandera republicana, no una española. Esto es una cosa un poco que puede parecer controversial, pero al final esto es culpa de que algunos partidos usan muchísimo una bandera para identificarse. Yo soy España, y en el caso de Venezuela, por ejemplo, utilizan, pues es más abierto, que es mejor en parte. Es mejor, y sobre todo en Venezuela, que la bandera es la misma siempre. Y cuando alguien se apropia de una... Aquí tenemos la bandera gallega, pero me refiero que cuando tenemos
en Venezuela una bandera que es muy similar a la anterior, o sea que tampoco hay mucho cambio, y el chavismo se la quiere apropiar, está muy bien que también nosotros se la quieran apropiar. Además, y termino, aquí tenéis todos, yo tengo una bandera polaca, pero no sé si la puedo aquí sacar, ¿no? Pero bueno, en fin, eso, que me refiero que en Venezuela el tema patriótico está muchísimo más, o sea, entra muchísimo más en el debate. La gente es patriota igual. Siguen todos en la selección de fútbol, por ejemplo, seas de la oposición o no lo seas. Esto en Belarus no pasa. Tengo varios amigos que ellos no apoyan a la selección nacional porque no la sienten como suya. En Venezuela no es así. Aún hay mucho sentimiento de estos símbolos patrióticos, ¿no? Y al igual que Maduro los usa, o Chávez también los usa muchísimo, porque al final era un comunismo muy nacionalista y muy patriota, la oposición también, y saben que si quieren ganar y quieren tener más gente, tienen que ser también muy patriotas, porque en Venezuela se es muy patriota, o sea, muchísimo más que en España, que esto no lo imaginamos, y es normal serlo, no es una cosa mala, cosa que en España, por ejemplo, según cómo puede estar mal visto. Pero bueno, es un debate interesante, y muy abierto, y que daría por horas. Y sí, es cierto que la Vinotinto está ahí a punto, no va a ser una clasificación directa, porque eso no va a ser, a pesar de que haya un aumento del cupo sudamericano, pero está en el puesto del repechaje intercontinental, luchando con Bolivia. A ver, los dos de momento está Venezuela ahí dentro, y puede incluso aspirar a eso, al repechaje intercontinental, y llegar a clasificarse para el Mundial, lo cual es un poco dual el sentimiento, porque sabemos que si va al Mundial, alguien del régimen se va a sacar una foto con los jugadores y va a tratar de hacer proselitismo, pero por el otro lado es el equipo del país el que va, con lo cual es un orgullo para todos los ciudadanos. Y también es, al final, el aficionado venezolano que irá estará en contra del régimen y también dará un poquito de internacionalización. Sí, sobre todo porque el Mundial será en México, Estados Unidos, fundamentalmente será en Estados Unidos y Canadá. Que precisamente no son pro Maduro los que viven en esos sitios. Claro, de hecho, sí ha habido una novedad interesante en lo referente a las fuerzas democráticas esta semana y que quería compartir. Y es que María Corina Machado ha presentado su programa de gobierno. Primer punto y matiz que hay que hacer para el no venezolano. Un venezolano esto lo sabe perfectamente. En el lapso de tiempo entre las elecciones del 28 de julio y la asunción de facto del dictador Maduro el 10 de enero, Edmundo González, el presidente constitucional de Venezuela, dijo que María Corina Machado estaría en el gobierno como vicepresidenta ejecutiva. ¿Qué vino a decir con esto? Que él sería, digamos que un presidente probablemente más representativo o simbólico, ¿no? Y ella sería la suerte de lo que en Europa es un primer ministro, para que nos entendamos. ¿Qué pasa? Esto en las repúblicas americanas no funciona así, porque las repúblicas americanas sobre el papel son repúblicas presidencialistas, ¿no? Puesto que los presidentes son de elección directa. Esta diferenciación en Europa nos cuesta menos hacerla, ¿no? Porque una cosa es el presidente de la república y otra cosa es el primer ministro. Bien. ¿Qué hizo María Corina Machado el jueves? Pues presentar en Nueva York, no ella presencialmente, ante la American Society Council of the Americas, el programa económico que se va a implementar. Es un programa a largo plazo, es un programa que está pensado a varios años, es un programa económico fundamentalmente liberal, es decir, ha puesto las cartas encima de la mesa, apuesta, por un lado, por privatizar algunas empresas públicas, por otro lado, por aumentar exponencialmente la producción de petróleo, lo cual le hace falta ahora mismo a Venezuela. Por otra parte, atraer nuevas tecnologías y centros de datos y convertirse en un hub energético, no solo a la hora de exportar, sino también de transformar. Yo voy a enseñar, quien quiera ver la conferencia entera la va a encontrar fácilmente, únicamente una introducción que hizo de 3 minutos, que creo que es útil, creo que es interesante porque se está esbozando un programa de gobierno que puedes estar o no de acuerdo con él, pero primera, está legitimado por lo que votó la gente. Edmundo González es el presidente constitucional, tiene derecho a nombrar a quien le dé la gana el vicepresidenta,
Y en segundo lugar, es un programa que tiene cara y ojos. Entonces nos puede gustar más o menos, pero es una propuesta. La vamos a poner. Billones. En castellano, billones. ¿Saben cuántos ceros tienen esto? Estamos hablando de millones de millones. Y eso es lo que nosotros vamos a generar en riqueza en Venezuela, en 15 años de un gobierno democrático serio, honesto, que pone a la gente en el centro y donde vamos a generar oportunidades de inversión para crear miles y miles de empresas, millones de puestos de trabajo, bien remunerados, con seguridad, con formación, que ponga a Venezuela a competir con el mundo entero. Y no solo en petróleo. Vamos a hacer de Venezuela el hub energético de las Américas, pero también vamos a desarrollar industrias como el turismo, el agro, la infraestructura, la tecnología, la construcción, el acero, el gas, energías limpias. Vamos a traer a Venezuela los data centers más grandes que van a haber en este hemisferio, porque necesitan energía y nosotros vamos a ofrecer la energía más barata y más limpia de toda la región. Y eso va a generar miles y miles y miles de empleos en toda Venezuela. Vamos a tener un país que no solo exporta energía, pero que también la transforma adentro, agregando valor para bienestar de los venezolanos, que vamos a vivir todos bien. Esto es lo que presentamos hoy en el Council of the Americas en Nueva York. Una propuesta increíble, inédita, que demuestra que Venezuela no solamente va a ser una tierra de seguridad y de reencuentro de nuestras familias, sino de producción, de creación de riqueza para todos, para los venezolanos y para quienes van a venir a invertir y a vivir en nuestro país. No te la pierdas, aquí está. Bien, podemos estar más o menos de acuerdo, pero es una propuesta que como mínimo tiene cara y ojos y me parece sólida. Hablan a 15 años vista, se ponen un horizonte, no están diciendo va a ser mañana. Hablan también, y esto lo puedo desarrollar en otra de las informaciones que tengo, que son conscientes de que necesitarán ayuda tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial. Es decir, no se están llamando a engaño. Saben perfectamente que la economía de Venezuela está quebrada y que habrá que tomar determinadas medidas. Y hablan también del Banco Interamericano de Desarrollo. Siendo esto muy genérico, porque claro, evidentemente no puedo aquí compartir todo lo que se dijo, ¿qué valoración hacéis de esta toma de postura pública de María Corina Machado enseñando cartas? Es concretar. Es importante que la gente sepa los detalles, más allá de la brocha gorda, que es importante también de emocionar, de utilizar lemas de 10 palabras, de algo cortito y al pie, que pueda servir para reels. Es necesario también la profundidad estratégica que da el hecho de que el régimen ha hecho muchas cosas que en el primer momento, en 1997-98, cuando había la crisis aquella y los datos económicos macro y micro estaban muy mal, y dijo que iba a hacer y ha hecho lo contrario. Ojo, Rajoy hizo lo mismo en 2011, así que también en Europa hacen algunos este tipo de cosas. Privatizó y nacionalizó, pero luego hizo todo lo contrario. En el estado Guayana, dentro de Venezuela, que es un estado industrial, con aluminio, con diversas industrias, cerrando líneas, que cuando se cierra una línea de aluminio, luego volverla a encender es algo que es costosísimo. Este tipo de cosas las ha hecho el régimen, ha puesto en marcha fábricas que luego al de muy poco no funcionaban. El tema del Guri como represa
para el tema eléctrico sigue siendo aún hoy la parte importante. El tema de los apagones, como en 2016-2017, que fueron muy importantes. Así que hay una retahíla enorme que se podría detallar de todo lo que no ha funcionado, de todo lo que se ha prometido y no ha servido, con lo cual aquí ponemos el espejo de, vale, eso ha sido el régimen. A partir de ahora, la oposición y precisamente ahora el gobierno, el cambio de ser oposición a ser la responsabilidad del presidente constitucional, contrae esta situación en la que no son cosas etéreas, sino se puede hacer de manera concreta, se puede hacer por rubros, se puede hacer por un presupuesto de ingresos y gastos y con un horizonte de a dónde se puede llegar. Y por lo tanto, tal vez por eso le teman mucho, sobre todo, más que a El Mundo, le teman más a María Corina, porque María Corina es lo más distanciado ideológicamente de lo que pueda ser el régimen bolivariano. Es liberal y el régimen siempre ha tenido enfrente a candidatos que se plegaban más hacia el sector de la socialdemocracia. Parecía que competir dentro del mismo marco ideológico, no, se han dado cuenta de que no hay que hacer eso. Si se quiere ir en contra, se pueden tener aliados socialdemócratas, sí, pero el eje tiene que ser algo completamente aparte, distinto, que lleve a defender la propiedad privada, la seguridad jurídica, los negocios, la inventiva, la creatividad, las Startup Nations, de poder establecer centros de decisión en Venezuela. Por lo tanto, es una pléyade de iniciativas bien interesantes, pero aparte de creativas, plausibles, que eso es lo importante. Y saber desmenuzarlas y comunicarlas será el reto a partir de ahora. Estás muteado, Xavier. Don Jordi, gracias. Sí, nada, a ver, no voy a entrar mucho en lo que pueda necesitar Venezuela, porque para empezar ellos lo sabrán mejor que yo y no tengo el conocimiento tan, podríamos decir, tan así, ¿no? Pero en todo caso, viendo el discurso un poco, es importante que haya un contenido al discurso, ¿no? Que no sea solo un, venga, vamos a ganar, no, hay que poner algo detrás. A la vez soy un poco escéptico. Yo creo que lo hacen más un poco por marketing y disculpad si suena un poco mal. No saben las cuentas de Venezuela, no saben las cuentas del país y es muy difícil ahora hacer un plan de país teniendo en cuenta que el régimen es de lo menos transparente que hay y teniendo en cuenta también que no se sabe quién está por ahí detrás, ¿no? No se sabe con quién está pactando Maduro, qué relaciones tiene, porque claro, ¿cómo lo harán? ¿Cortarán relaciones con Cuba, con Rusia, con toda esta gente así de repente y después intentarán buscar otra? Es que es muy difícil. Por otra parte, me parece bien que se presente a la ciudadanía seriedad, de decir, aquí no estamos dando un discurso, sino también tenemos un plan detrás. Está bien que se presente a la gente que al menos hay intención. Que también está bien que hablen de que habrá que pedir un préstamo, de que necesitarán, etcétera. Eso también está bien. También no tratar a la gente como imbécil, que esto es una cosa que en la política muchas veces pasa. Y me parece bien todo, en general, pero por otra parte, pues os digo, y lo pongo encima de la mesa, ya sabéis, Xavier, desde el día de las elecciones siempre fui negativo, no sé si os acordáis, de que iba a decir que Maduro iba a ganar sí o sí, y tuvimos el debate, y me acuerdo que lo hablamos, y ahora vuelvo a ser escéptico, por el mero hecho de que a lo mejor sí que hay buena intención, hablando de María Corina no creo que haya mala intención, después de lo que está pasando, pero por otra parte, ¿cómo están las cuentas de Venezuela? No lo sabemos nosotros, pues que tampoco creo que lo saben ellos. Y es que no lo sabe ni el propio régimen hasta, para ser un poquito ya más bestia. O sea, hay una situación que seguramente el tema del... Porque se habla de que Venezuela es un narcoestado, aquí también entrará todo el tema es que... Es un lío total. Es un lío total. Es que, como he dicho y he empezado el debate, es un estado fallido. Así que... A ver, el discurso me parece interesante para que le digan, para también decir que está viva, que estamos aquí, que estamos trabajando. Para mí es más simbólico que funcional. Porque, bueno, funcional, claro, no hay nada, ¿no? Pero a veces hay discursos que puede hacer María Corina, como el momento electoral, todo eso, que era muy funcional, de emoción, de apelar a la gente, de vamos a movernos. Ahora esto ya está, estamos en otro stage. Y en este stage, hostia, mientras haya todo el proceso,
necesitamos mantener a la gente un poquito viva. Decir, mira, aquí se está trabajando, aquí se están haciendo cosas. Esto es un poco como Svetlana Tikhanovskaya. Repito, es decir, siempre me repito en estas cosas la gente que me escucha desde hace tiempo. El régimen de Venezuela se parece a Lukashenko, tiene muchas cosas parecidas, y la oposición están pillando también cosas parecidas al de Belarus, me recuerda, ¿no? Y por ejemplo, aquí la Svetlana Tikhanovskaya evidentemente tiene todo el apoyo de Europa, ¿no? Pero no hace mucho, pero de vez en cuando hace como el discurso de, mira, estamos trabajando en esto, mira, estamos haciendo estos acuerdos con la Unión Europea, mira, estamos haciendo tal, y muchas veces es más simbólico que funcional, pero es que hay que hacerlo, porque si no la gente se olvida de que está María Corina allí, por muy figura que sea. Es que ese es el problema. Ese es el problema. En primer lugar, es que un pronunciamiento de este tipo yo es que lo considero necesario. Es decir, segunda, ella tiene que mostrar que en el caso de que el régimen caiga, hay como mínimo una alternativa y un equipo que sabe hacia dónde quiere ir. Hombre, obviamente no pueden conocer la situación exacta de las cuentas venezolanas, pero también te voy a decir algo. Estoy convencido de que no se alejan demasiado sus estimaciones de la realidad. Porque esto al final lo puedes acabar teniendo un rango de conocimiento bastante amplio. Porque tú qué piensas, que no tienen contacto con funcionarios. Oh, sí, no digo que no, lo que pasa que vete a saber. Lo que no me refiero por temas, pero me refiero por temas no tan legales, o sea, por cosas que vete a saber cómo... Lo de la corrupción probablemente no sepan más del 10% de la que hay. El petróleo, dónde va todo, cómo se gestiona, el tema de los narcos, el tema de todo esto, me refería más todo este tema, que pueden saber... Algo más pueden saber, Pueden saber, pero no tanto. O sea, yo no creo que Maduro y Diosdado sean tan burros. O sea, es que no me gusta infravalorar a... No, sobrevalorar. Infravalorar, no me acuerdo. Vamos, pero tú no viste la discoteca que tenían montada en Tocorón, antes de que fuera el principal centro de reclusión de presos políticos. Sí, no, bueno, posiblemente ahora no. Tenían también cajero automático, guardería. Hombre, más descarado que lo de Tocorón. Sí, pero al final una gente que lleva 25 años en el poder y no han podido sacar de ahí, a mí me dan respeto. O sea, me dan respeto. No creo que nos lo dejen tan en bandeja. No, o sea, no lo van a dejar en bandeja, como no lo van a dejar en bandeja en Cuba. Exacto. Cuba es aún peor, es que... Y Nicaragua es aún peor, ¿no? Creo que te refieres a que tienen circuitos alternativos y que algunos puedan estar ocultos, que sean cintas transportadoras de dinero a lugares poco públicos, Islas Vírgenes y este tipo de cosas. Negocios. Que incidan en dinero público, que luego se convierte en privado y luego desaparece del radar porque puede aparecer convertido en lingotes en cierto aeropuerto europeo, en maletas y todo esto. Ruso. Sí, le pasó a Ismail Haniyeh, que como desapareció así sorpresivamente en Teherán. Sus hijos fueron a un lugar donde tenía recogido cierto dinerito, como era Estambul, pero Erdogan le dijo: ya tú sabes de qué dinero me habla. Así que los hijos se tuvieron que quedar sin. Eran 3.000 millones de dólares, lo cual es un dinerito un poquito magro, ¿eh? Seguramente fue sisando de aquí y de allá el camarada Ismail Haniyeh. Sí, pero precisamente hablábamos de lo que puede haber en Venezuela. Bueno, vosotros conocéis, ¿no?, el caso Fontanera. No quería hablar de España, pero es que viene a cuento. Sí, no, claro. Por no enterarse, estaremos aquí una de información cada día. Esto lo quiero pasar para nuestros hermanos venezolanos. Esto es de ABC de España, ¿de acuerdo? El empresario de hidrocarburos ofreció a la fontanera del PSOE información contra Aldama. Tiene una empresa de hidrocarburos con Delcy, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Pongo este ejemplo, pero lo podéis buscar en varios medios de comunicación. He puesto ABC, que es el más institucional. Y también podéis buscar a un Zapatero, creo que fue en marzo, poniendo la mano en el fuego por Santos Cerdán.
Por cierto, intenta no poner nunca la mano en el fuego por un político. Nunca, no, porque te vas a quemar. Esto lo ha... Zapatero, el de la mina de oro en Venezuela. Bueno, eso no tenemos pruebas, pero de lo que sí las tenemos... Pero es eso, Piedad Córdoba lo dijo, no nosotros. Claro, pero de lo que sí hay pruebas es de que su prole hace muy buenos negocios en Venezuela. De eso sí hay pruebas documentales, ¿eh? ¿Casualidad? Bueno, hoy yo seré un mal pensado, pero yo es que en las casualidades creo muy poco. ¿Y qué casualidad que esos negocios son justo antes de que Zapatero hiciera de observador el 28 de julio? Por cierto, ZP, aún estamos esperando que digas la verdad de lo que pasó ese día. Y hay que decirlo. Hay que decirlo. Lo ha dicho el Centro Carter. Lo ha dicho cualquier observador decente. El señor Zapatero... Lo ha dicho hasta Boric, que se puede decir, mira, que lo ha dicho Boric, ¿no hay? Claro. Sí, tiene todavía por explicar lo de la salida del mundo de Venezuela. Efectivamente. Nos dice Muad'Dib, no me suena, primera noticia que tengo. Nosotros, que somos unos ingenuos, amigo Muad'Dib, no, nos enteramos de las cosas. Pero lo digo porque hay ciertos casos que se están dando en España estos días y estos meses que igual van a arrojar luz de forma tangencial con lo que está sucediendo en Venezuela, como mínimo en ese ámbito, ¿no? Y quiero recordar que el caso de las maletas de Delcy lleva coleando más de 5 años. Perdona, es que se me ha ido la ventana. Sí, decidme. Sí, el caso Delcy con las maletas que iba en dirección hacia Estambul, qué casualidad. Claro, entonces lo ponemos encima de la mesa. En algo estoy de acuerdo tanto con Joan Jordi como con Juan Carlos. A ver, la magnitud de la corrupción que hay ahora mismo en Venezuela es imposible cuantificarla. Probablemente las fuerzas democráticas no conozcan más de un 10%. Pero soy moderadamente optimista en una cosa. Probablemente a través de ciertas investigaciones que está habiendo en España nos enteremos de más. Yo en eso soy moderadamente optimista, ¿no? Vamos a ver, el tema es que se puede usar como para acabar con el gobierno, ¿no? Y esto tiene la parte positiva de que nos podemos enterar de cosas. También la parte negativa de que la política española se ha convertido en un circo. No, en un lodazal. Decir, pero bueno. Lodazal. Sí, bueno, pero nos puede ir bien en este aspecto. Claro, pero yo lo digo en lo que tiene que ver con Venezuela, ¿no? Es decir, es así, es que al final el tema de Fontanera nos está hablando de una presunta trama directamente entre empresarios españoles y Delcy Rodríguez. Hombre, si esto no es importante para Venezuela... Sí, aunque también os digo una cosa ojo, de Venezuela. Ojo, Delcy era la ministra de las cárceles antes de ser vicepresidenta. Claro, quiero decir, yo hablo de lo que tiene que ver con la política venezolana. Luego de política española habría mucha tela que cortar, mucho tema del que hablar. En esto igual nos falta José Luis, que habría que darle algo de cancha, ¿no? Pero yo lo decía en referencia a lo que tiene que ver con Venezuela, ¿no? En este caso concreto. Entonces, creo que más o menos hemos hecho un análisis de las novedades que había, porque la última semana ha habido algunas. Entonces, ¿qué os parece si hacemos alguna valoración de cierre, ¿no? Sobre lo que tenemos ahora mismo, sobre lo que yo creo que será un circo electoral más del régimen el 27 de julio, cuyo fraude, por cierto, se demostrará, como también se demostró el mes pasado el de las elecciones regionales. Tranquilos, señores del CNE, tranquilo, Elvis Amoroso, que macedoniadelnorte.com va a documentar tu fraude, ¿no? ¿Alguna valoración final? Pues Juan Carlos, si quieres empezar tú. Pues, ciertamente, no se puede confiar en un sistema en donde tratan el pasado de una manera tan horrible como es la cuarta, porque quiero traer a colación a los chinos. Los chinos ciertamente en los años 50, 60, 70
tuvieron una posición complicada, pero cuando cogió las riendas Deng Xiaoping y se quitaron la banda de los cuatro, ya en los años 80 empezaron a reconocer que la guerra mundial, ellos lo llaman la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la había llevado el Kuomintang, el partido que ellos habían confrontado en la finalización de la guerra civil. Con lo cual no les dolieron prendas en conocer y reconocer la verdad, incluso en museos, a la hora de lo que fue la verdad histórica, a pesar de que eso les podía hacer daños a ellos mismos. Lo cual es interesante para un régimen totalitario, no ya comunista, que a partir del 89 ya no es comunista, es capitalista a tope, es el más capitalista del mundo mundial. Pero ciertamente estas cosas que en algunos lugares, con ciertos voluntad de por lo menos pisar suelo en algo, a pesar de que sea volver al mandaninato tradicional chino. En Venezuela no hay propósito de enmienda en ningún caso, de seguir profundizando, de si hay que seguir con las comunas se sigue, de si hay que hacer elecciones municipales se sigue, si hay que seguir jugando con Miraflores se sigue jugando, y por lo tanto se parece más a Europa Oriental que a la China actual. Eso es lo que probablemente comentaría como cierre. Recordando que Europa Oriental terminó con el muro de Berlín en el 89. A ver, a mí lo que me gustaría acabar diciendo es que tenemos que tener en cuenta la magnitud de lo que está ocurriendo en Venezuela, que a mí me da la sensación de que desde Europa no tenemos en cuenta lo que está ocurriendo y la magnitud con la cual está ocurriendo, y ni el propio Zapatero, que lo hemos nombrado ahora, tiene en cuenta la magnitud. Para mí, el problema es que hay muchísima gente fuera de Venezuela, que no son venezolanos, que siguen esta situación, que no entienden lo que está ocurriendo. Y que por mucho que salgamos Xavier, Juan Carlos y un servidor diciendo que hay presos políticos, no te van a creer o van a decir que somos propaganda. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me da la sensación que hay muchísimo desconocimiento, que nos pensamos que la política de Venezuela es como la española, donde hay una izquierda y una derecha que se critican mutuamente y que después se van a casa tranquilamente a tomarse cañas, hasta los propios de derechas y los propios de izquierdas, y que fuera de la política son tan amigos. En Venezuela, la Delcy Rodríguez, que se reunió con Zapatero, era la ministra de Cárceles, ahora es vicepresidenta y sabía que se torturaba gente. Al menos no creo que sea tan burra. Y después también tenemos al señor Cabello, que no tiene cabello, que también ha salido antes y que también sabe que están torturando gente. Y el señor Monedero de Podemos, es que esto no hay que dejarlo en el olvido, no hay que dejarlo en el olvido, que el señor Monedero de Podemos estuvo dando una conferencia en un centro de tortura, que en España hay una izquierda y una oposición y una derecha que se dicen cosas y lo máximo que pueden encontrar es que alguien ha robado dinero, que esto es malo, pero si comparamos con torturas y con gente que muere, porque han muerto gente en las cárceles, sí, y también en las manifestaciones, hay que ser un poquito más, podríamos decir, ir más con cuidado, señores que se opinan de Venezuela diciendo estas burradas. Y es que después, ya termino, vamos al Parlamento Europeo, se habla de Venezuela y salen unos mindundis de Izquierda Unida o no votando a favor o abstuviéndose, o alguno de Bildu también, que vota en contra de condenar a cualquier dictadura o no vota a favor de condenarlas. Y esto tenemos como Xavier y Juan Carlos y yo hablamos mucho que en ámbito de gente, y nos ve mucha gente de España, esto hay que enseñarlo más, el decir de, hey, que cuando hablamos de Venezuela no estamos condenando que el señor Bárcenas haya robado dinero, que eso es condenable, pero bueno, alguno puede encontrar lagunas, y no ha matado a nadie, si no ha robado dinero, sí que se vaya a la cárcel y ya no, aquí estamos hablando de gente que muere, familias que pierden el padre, como Día del Padre en Venezuela. O sea que hay que entender la magnitud. Y que nosotros no nos importa Estados Unidos y la OTAN, como nos dicen a veces. Nos importa que el sindicalista de izquierdas pueda tener libertad de ser sindicalista de izquierdas. Y que gente de izquierdas, que son sindicalistas de izquierdas, apoyen a Maduro. Hostia, un poco de empatía hasta los vuestros, ¿no? Hacia los vuestros propios. Es el tema. Y con esto termino.
con la magnitud del tema, entender la magnitud de Venezuela. Y si a alguien le caemos mal, Xavier, Juan Carlos y yo, porque somos a lo mejor no tan de izquierdas como vosotros, o no tan socialistas como vosotros, o no tan, no sé, como vosotros, vale, no nos miréis a nosotros, pero mirad a los vuestros. O sea, con eso te quería terminar. Me parece además perfecto esa apelación, que es fundamental. Esto no es una cuestión de izquierda y derecha, no. Es una cuestión de o se está con los demócratas o se está con los que reprimen a los demócratas. Y dentro de esos demócratas hay comunistas, hay socialistas, hay socialdemócratas, hay liberales y hay democristianos. Esa es la línea y me ha parecido que es una conclusión perfecta. Y hasta comunistas. No, he empezado diciendo que había comunistas. Ah, vale, perdón, no lo he escuchado, perdón. El Partido Comunista de Venezuela, como hemos comentado, de hecho. Entonces, quería bien dar las gracias a ambos, tanto a ti, Juan Carlos, como a ti, Joan Jordi. Estos directos, y yo además siempre lo digo, hay directos en los que tengo más gente, directos en los que tengo menos, pero para mí, y lo voy a decir muy claro, el que yo tenga más o menos visitas tiene lo bueno de que da más difusión, pero yo no voy a dejar de hacer directos de Venezuela. Esto lo digo, como mínimo hago siempre uno al mes, como mínimo, de la misma manera que voy a seguir haciendo directos de Cuba cuando toque hacerlos, y de la misma manera que en este canal, pues, temas de países eslavos, pues, o hecho mano de Joan Jordi, o hecho mano de Marc Mateu, que si no lo tengo hoy aquí es porque está estudiando, si no lo habría invitado, ¿no? O hecho mano de Juan Carlos, que es como una enciclopedia, por lo tanto tampoco tendría problema. Google en persona. Efectivamente. Entonces, muchas gracias a los que habéis estado. Muad'Dib, eres un campeón, nos hace aquí un comentario, siempre es interesante. Oye, y si no he estado todo el directo, has estado casi todo, ¿eh? Es increíble lo que he dicho. Muchas gracias. Porque agradecemos eso, Muad'Dib, los que hacemos contenido así que no somos profesionales, por decirlo de alguna forma. No, la verdad es que reconforta, te lo digo en serio, y no es peloteo, porque al final parece que no, pero haces un directo que es un domingo por la noche, ¿no? Y tener quien te ve y decir que, pensar que generas interés en lo que dices a alguien, ayuda mucho, ¿no? Y ayuda a veces más que lo que te puedan pagar, ¿no? Dependiendo del caso, pero es verdad que ese elemento emocional muchas veces ayuda. Así que cuando se puede siempre se gana algo escuchándoos. Oye, pues muchas gracias, porque al final de eso se trata, de que lo que hacemos valga la pena, ¿no? Y de que pueda aportar algo. Entonces, lo dejamos aquí, seguiremos con otros directos. Si me queréis ver en F98, a Juan Carlos otro tanto, en F98. Mañana. Efectivamente, mañana. Hablando de Irán, de hecho. Creo que estamos asesores, ¿no? Yo y... Sí, bueno, a ver, hablaremos de Irán, ¿no? Un poco sin... Porque, a ver, este programa de asesores, que realmente no están asesores, pero bueno, es más de coloquio, no es tanto debate, porque no creo que aquí haya nadie pro Irán. Pero es más de debate entre Marc Mateu, Xavier, Juan Carlos y un servidor, ¿no? Perfecto. Bien. Pero os digo, los que nos estáis viendo, lunes de 98 y hora 98 los miércoles. Estos son los dos programas fuertes. Luego Joan Jordi, dependiendo de la semana, igual hace algo el viernes. Pero bueno. Y ahí fue muy bien la semana pasada, el viernes, ¿eh? Sí, pero sí, estabas sí. tú, Xavier, ¿no? Sí. No estaba, pero a ver cuándo gano el programa de Tertuliano Charlatán. Es decir, que... es verdad, Pues entró Uri. Si tú estás creciente, yo perdiendo votos, pero bueno. Bueno, hay que cambiar la estrategia electoral, Juan Carlos. Bueno, lo de Juan Carlos tuvo que ver más bien con los días de asueto, que por eso tampoco tuvo visibilidad, y si no tienes tanta visibilidad, pues no te... Hubo subida de participación también, hubo participación. Claro, pero bueno, que José Luis ganó al moderador, así que eso tiene mérito.
visibilidad creo que irá subiendo. Y justo estaba en Santander y no libraste como opinador. No, Lo de opinador da tirón también, Sí, lo último es que estuve precisamente aquí. Con Xavier, Aquí, sí. Pues Estuviste no. con Xavier y antes en Santander o algo así, creo. Así que, No, pero bueno, pero- que no pasa nada porque irá volviendo. Además, Juan Carlos es uno de los tertulianos con más visitas de. Hay con Claro. más visitas. Con más programas de la historia del canal. Está en el podio, creo. Pero mira, Muad'Dib, lo de opinador, bueno, ya que estamos, lo digo, a mí me gusta ser opinador. Y Pero, yo ¿sabes? estoy a lo que me digan. Si es para opinador, si es para tertuliano. ¿Estuviste un día de opinador, Juan Sí, Carlos? una vez. Pero bueno, ahora el Una opinador vez sí. tiene poder. Tiene poder Sí. de que cada vez que dices a alguien entra como No, candidato. tengo el poder de que cada vez que doy un ganador, José Luis se me queja en directo. Sí, bueno, eso da gracia, mira. Porque es... el problema es que no se queja en directo. El problema es que también se queja en el WhatsApp. Si se quejara en directo, pues mira, después de se empieza a pasar en el WhatsApp, y yo estoy, ya digo, mira, ¿qué quiero cenar, José Luis? Por favor, no me toques la pena. Pero sí, lo de ser opinador está bien. A ver, también si te lo tomas en serio, ¿no? Sí. Bueno, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar, Muad'Dib? No, pero ¿sabes qué pasa? A ver, lo de opinador, y termino aquí, pero bueno, ya que tenemos a alguien que nos hace caso, pues le contesto, ¿no? No, pero ¿sabes qué pasa, Muad'Dib? A ver, yo realmente, cuando hago de opinador, me lo trabajo. Es decir, por un lado, estoy escuchando lo que se dice, pero por otro lado, cuando se dan datos, yo me voy a contrastarlos, ¿no? Entonces, claro, cuando veo, ¡épala! Porque una cosa es que te equivoques por 1.000.000 de euros, por 10 euros, pero cuando te equivocas por 200 o 300 euros de promedio, ¡épala! Es una equivocación. Claro. Entonces, a ver, si quieres hacer de opinador de una forma honesta, ¿no? Y equivocándote, porque todos nos equivocamos, ¿no? Pero como mínimo con la conciencia tranquila hay que currárselo un poco, ¿eh? Quiero decir, Con argumentos, que da más trabajo de lo que parece. Sí, porque al final tienes que tener como un criterio. Efectivamente, por ese motivo he dado de ganadores al PSOE, bueno, perdón, Al Sergio de Podemos le diste. Y a Julio de la Torre. A Sergio también, ¿no? Ambos, ¿no? Sí, he dado de rebeldía 2 veces. A 2 personas. Sergio, además, a mí me sorprendió porque debatió en el cara a cara contra esa mujer del PP, ¿no? No, pero fue en otro. Fue en otro. No, y en el otro debatió muy bien. Es decir, es que la mujer del PP era, o sea, claro, tenía entonces, detrás muchos debates, se notaba. Efectivamente. Entonces, a ver, digamos que el criterio te lo trabajas, pero sí, digamos que tenemos esa sal de la vida, Muad'Dib. Ya tú sabes, como se diría en el Caribe, ¿no? Entonces, bueno. Claro, dejando esta digresión, pues nada, daros las gracias a todos y como digo siempre cuando hablo de Venezuela y cierro, gloria al bravo pueblo. Buenas noches.